Pero si hay un tipo de fiesta que nos invita al desorden, es el carnaval. De hecho, la razón de ser del carnaval, como decía la profesora Lorena un poquito más temprano, es el desorden. El carnaval tiene muchas raíces, y no los voy a aburrir con una historia del carnaval por ahora, pero sí quiero compartirles algunos puntos históricos. El carnaval es una oportunidad cultural para expresar, para utilizar expresiones creativas, particularmente la música, el baile, el disfraz, como nos recuerda la profesora Diana con su disfraz de diabla. No, perdóname, la diabla que entró por ahí, no la profesora. La diabla que a veces se disfraza de profesora. El disfraz, la construcción de imágenes, se utilizan para marcar transiciones, para crear. Desde el Festival de Dionisio de la Grecia Antigua y la Saturnalia de Roma, a través de los carnavales de la Edad Media, antes del comienzo de la Cuaresma, hasta los carnavales contemporáneos de Río de Janeiro, de Nueva Orleans, de Venecia y en mi caso, ser de manera diferente. Y más que nada, una oportunidad para la creatividad. ¿Qué tal si tomáramos el carnaval como una inspiración para una educación creativa que invite el desorden? En el que las niñas, los niños y las niñas practiquen formas de ser nuevas, que se opongan a los órdenes sociales que les oprimen y les marginalizan. ¿Cómo podría la educación en las artes ser un espacio de pedagogías solidarias y creativas a través del carnaval? Un pensador ruso, Mikhail Bakhtin, hablaba del carnaval como un evento de muchos significados. Él llamaba eso la heterognosia. Un espacio donde se abren los materiales a la reinterpretación y a ser cambiados, a ser transformados. Él observa que en el carnaval hay una oportunidad para traer lado a lado oposiciones sociales, para traer a los ricos y a los pobres, para traer a diferentes maneras de expresar el género. En una de las imágenes, por ejemplo, veíamos un bailarín o una bailarina trans. Se hacen visibles relaciones de poder a medida de que traemos estos contrastes juntos. La interacción entre sujetos desiguales y la disolución de las jerarquías hacen que el carnaval sea un espacio misterioso, que sea un espacio de alianzas extrañas, que sea una profanización de lo que de otra manera se toma como órdenes dados y sagrados. El carnaval es un espacio para el desorden. No el desorden en el sentido del caos, de una falta total de regulación o de reglas, sino, como recuerda Calle 13, las reglas de los incomprendidos, que al fin y al cabo tenemos reglas también. Se trata de un desorden, de una práctica que resiste el orden social que regula el acceso y limita un compromiso por la equidad y por la justicia. Si estamos de acuerdo, y de nuevo las compañeras al principio de la actividad nos recordaban, hacían énfasis en esto, si estamos de acuerdo que los órdenes sociales existentes son opresivos, que vivimos en un contexto de violencia y de marginalización, lo que necesitamos es más desorden. En ese sentido, el canal y en que los órdenes de las normas sociales y las reglas del día se presentan a la misma vez, que se resisten y se negocian. Este pasado jueves tuve la oportunidad de visitar la sede del Colegio Agustín Fernández en el Cerro Norte. Dice que algunas y algunos de los compañeros, los profesores de todas las edades, y como dicen aquí en Colombia, extra edades. Una expresión que a mí me parece muy interesante y que me toca. Yo tengo casi 55 años, así que creo que califico como de extra edad. En este colegio, centrando la creatividad y la producción cultural a través de su programa de educación, que le llaman diversa y flexible, el colegio sirve a estudiantes al borde de la deserción. Y este colegio tan fabuloso es puro desorden. De nuevo, no porque es un caos, sino porque los órdenes normativos de la educación están de cabeza. Los estudiantes en este colegio son sujetos activos de su aprendizaje, y tanto su creatividad como sus conocimientos son la base o la raíz de las cuales los profes, que son más que profesores, son amigos, son facilitadores, son familia, son como ellos mismos se llaman, mediadores.
toman su dirección apostando a la capacidad y a los talentos y la riqueza de esos estudiantes que el sistema escolar se ha dado por vencido, de los cuales el sistema normativo los ha pretendido descartar. En ese colegio tuve la oportunidad de conocer a la profesora Ruth Albarracín Barreto, que sé que está aquí, la quiero reconocer porque su trabajo es muy importante. Ruth compartió conmigo sus décadas de trabajo en los territorios con la educación infantil, centrando la creación y la producción cultural, apostando a la capacidad creativa de las niñas y los niños y las niñas, que son sus colaboradores. Ella no es solo su maestra, es su colaborador. La maestra Ruth es una palabra que usa, es una carnavalera. En su práctica de carnavaleo, me encanta esa palabra, me encanta convertir el carnaval en verbo. La maestra Ruth busca crear espacios, tanto en la escuela como en la calle y en la comunidad, donde las niñas, los niños y las niñas se expresen a través de prácticas creativas que son tanto ancestrales como modernas, y que toman inspiración tanto de la cultura territorial como de la cultura colonizadora, apropiándola y haciéndola cómplice de un trabajo que resulta en un desorden, un nuevo orden. Ese desorden centraliza el compromiso por los derechos de las niñas y los niños y las niñas como seres inherentemente creativos y capaces de hacer cultura en sus propios términos, como nos dice la maestra Ruth en un reciente blog que les voy a compartir porque quiero invitar a que lo lean porque es un blog fabuloso. Y con permiso de ella se lo voy a compartir. Algunas de las imágenes. Voy a tomar prestada las palabras de la maestra Ruth. Para nuestro caso, el carnaval se convierte en el pretexto para reivindicar los derechos de las niñas y los niños, visibilizar las voces y construir mundos posibles tejiendo con otros, brindando a su vez una escuela más humana, más creadora y cultural que propicie espacios de convivencia en nuestros territorios. Para darles una idea de qué conlleva este trabajo fabuloso, permítanme compartir la descripción que la misma profesora nos brinda en este blog. Es crear y recrear. Creer en nosotros mismos para creer en ellos y desde el amor dar rienda suelta a vivir. Es alegrar los corazones al escuchar las propuestas que nos ofrecen niños y niñas creando desde el aula artefactos creativos con entornos propios a cada proceso de acuerdo a cada grupo en transición. Uno de los ejemplos en Transición 01, desde las asambleas de aulas se propusieron dragones y muñecas, que luego fueron plasmadas en sus propios dibujos. Posteriormente fueron tomando vida sobre una estructura de palos y bolas que fueron pintadas por los niños. Posteriormente las telas intervenidas con la familia, finalmente terminadas con máscaras y cabelleras para el gran desfile donde los alumnos de Diverso y Flexible del programa del colegio fueron el gran público. Toda una obra artística alimentada con la emoción de movimiento y el amor creativo. Gracias por compartir tu trabajo. Muy bien. La maestra Ruth insiste que este no es tan solo un trabajo creativo o cultural, sino que es profundamente político y pedagógico. El trabajo se sitúa y se articula en un contexto de persistente violencia a todos los niveles, sociales, personales, comunitarios, y es una respuesta a la marcada inequidad social, la explotación económica y la marginalización. En respuesta, la apuesta al carnaval es una apuesta a la diversificación de los espacios de aprendizaje. Como nos dice Ruth, el carnaval posee importantes implicaciones con la construcción de tejido social y brinda múltiples e importantes implicaciones pedagógicas, que son sus palabras. Yo añadiría a sus palabras la palabra solidaria, en el sentido más profundo y comprometido de la palabra. De nuevo, para compartir sus palabras, la apuesta de desarrollar un carnaval por la primera infancia, por el simple y complejo hecho de poder propiciar la felicidad desde varios tópicos, poder movilizar y posibilitar el encuentro festivo desde el querer y el sentir de niñas y niños en posibilitar construir utopías o la construcción de un mundo posible.
En ese sentido, su trabajo es un ejemplo de lo que yo he querido llamar en otras partes una pedagogía de la solidaridad creativa. Esta no es una solidaridad fácil, que está de moda, ¿no? No es la solidaridad de los medios sociales, no es la expresión fácil de políticos de todas las estirpes, no es la solidaridad superficial de la edad digital. Por el contrario, la pedagogía de la solidaridad creativa es un hacer, una manera de rehacernos mutuamente, de ser desordenados, de imaginarnos e imaginarles de otra manera. Practicar una pedagogía de la solidaridad creativa es transformarnos, rehacernos en el desorden necesario para crear mundos nuevos. El carnaval es la apertura, el espacio liminal, no de la utopía idealizada que nos imaginamos dentro de los parámetros existentes, sino de las heterotopias que son inimaginables, fuera del desorden del carnaval, donde los significados son interrumpidos y renarrados, donde creamos nuevas historias, nuevos cuentos de nosotros mismos y ahí nos reinventamos. Para esta solidaridad creativa, como en el carnaval, tenemos que arriesgarnos a perder el arraigo de las posiciones sociales que nos privilegian y a menoscabar las jerarquías que son precisamente el objeto crítico, tanto del carnaval como de la solidaridad creativa. El carnaval es un espacio en el que los binarios a la misma vez se juntan y de esa manera se reorganizan. Así identificamos oportunidades para la creación de solidaridades. Para eso debemos repensar la solidaridad como una creación de relaciones, de convivencias, una pedagogía de solidaridad en relación a la producción cultural, en general, y al carnaval educativo, como trabajo simbólico, social y cultural. Crear solidaridades requiere hacer un trabajo creativo en espacios abiertos, con materiales disponibles, los que sean, para un proceso de resimbolización. No se trata de que el salón de clases sea un constante carnaval, eso sería extenuante, sino una vez más tomar el carnaval como pretexto, como una inspiración, como un compromiso por el desorden que reordena, que sana, como penicilina. Como dice Calle 13, nos gusta el desorden, rompemos por las reglas, somos indisciplinados, todos los malcriados. Seamos malcriados. Reinventarnos el salón de clase como un carnaval, como un espacio de expresión y creación, uno que explote en el intervalo liminal entre los órdenes, como el orden de la escuela, del salón de clase, abriría la puerta a la solidaridad creativa, invitando el desorden de lo misterioso, haciéndolo familiar extraño, interrumpiendo las jerarquías mediante la horizontalidad y la unión de opuestos, y haciendo profano el espacio santificado del salón, convirtiendo el salón de clases en un carnaval, no todo el tiempo, aunque sea temporalmente, como pretexto. Esta pedagogía de la solidaridad creativa requiere un movimiento, y requiere un movimiento no solamente social, sino corporal. Es un acto, es una acción. El verbo solidarizarme es reflexivo y transitivo, que necesita una persona y me transformo en yo mismo. La solidaridad creativa no es una manera de quedarse en un lugar, sino de soltar. No es un desasido, es puro desorden. No es una posición virtuosa o moralista, no me hace mejor a mí que nadie. Más que nada es una posición humilde.